conmigo si quieren, ya no hay condenación. Decíselo de nuevo a todo tu ser, porque a veces no se lo cree. Y a partir de que no hay condenación, es que empezamos a disfrutar de la gracia. Dios nunca habla al condenado, Dios le habla al libre. Por eso cuando Dios nos habla entendiendo que somos libres. Nunca le va a hablar al condenado. Primero le dice, salí de la cárcel. Y las cárceles, como decíamos hace unos días, a veces son muy personales. Entonces Dios dice, vení. Por eso siempre el Señor era, vengan a mí. Vengan, vengan. Dios no le habló a Israel en Egipto. Dios le habló a Israel en el desierto. Y después le dio las instrucciones finales en la tierra prometida. Dios se toma su tiempo, en tanto y en cuanto nosotros le permitamos que Él se lo tome. Así que vamos a volver a decirlo. Ahí está, ya no hay condenación. Un día más para conocer acerca de esta gracia que nos fue dada, la gracia de ser libres, la gracia de disfrutar de la voluntad de Dios, la gracia de saber, que estamos en Cristo, saber que Él fue el último condenado. ¿Sabías eso? Jesús fue el último condenado. Al último que se le imputaron pecados fue a Jesús. A nosotros se nos imputó libertad, justificación, paz, reposo, gozo eterno. Bien, a veces parece que son palabras las que estoy diciendo, pero amados, son nuestras realidades. Y no, que son realidades de las que no tenemos que olvidarnos cuando pasan las cosas. ¿A quién le pasan cosas? Algunos, que otro día. Algo. Estos seres celestializados les pasan cosas a veces. Ahí es cuando tenemos que acordarnos. Hoy le decía a un pastor amigo a quien amo mucho que está pasando una situación ahí medio turbulenta. Le digo, venite porque nosotros no. Venite a aprender de lo que es no vivir en turbulencia. Nosotros estamos en reposo todo el día. Y le decía algo que yo lo tengo marcado. Nosotros no podemos perder la libertad. No le decía esto que te voy a decir a vos, pero sí lo que viene después. Nosotros no podemos perder la libertad por las circunstancias. Circunstancias no deberían esclavizarnos. Pueden golpearnos, pueden perturbarnos, pueden molestar, pueden presentarnos batalla, pero no hacernos perder el foco de la realidad consumada que es ser verdaderamente libres. Ustedes fíjense que la Biblia habla de ser libres, luego dice verdaderamente libres y después nos invita a la gloriosa libertad de los hijos. La libertad gloriosa se pudo y se puede experimentar a partir de creer en la obra de la cruz. Por eso Jesús llegó hasta verdaderamente libres. Conocerán la verdad y la verdad los hará libres. Y después dijo que íbamos a conocer la verdad y que si el Hijo nos libertare, seríamos verdaderamente libres. Hasta ahí llegó su amor, hasta ahí llegaba. Este es un viejo dicho, hasta ahí llegó mi amor. ¿Se acuerdan los más pibe como yo? Porque ahí llegaba. Ahora, en un momento Pilato le dice, ¿qué es la verdad? Y él no le podía decir qué era la verdad porque la verdad estaba destinada a que se le revele a los libres. Pilato era un esclavo. Y a nosotros se nos reveló la libertad. ¿Y cuál libertad se nos reveló? La gloriosa. Bueno, la vamos conociendo. Estamos en un proceso de conocerlo. Volvimos a mi amigo pastor, digo. Y yo le decía algo que te lo traslado, porque creo que es para todos. Los que están acá, los que están en la casa, aunque los que están en la casa nunca van a poder disfrutar de esto. Nosotros tenemos que entender que cuando hay una palabra de Dios, cuando Cristo da una palabra, es para formarse
para expandirse en nosotros, para ser más real, para que estemos más uno con el Padre. Y Cristo no es formado cuando da la palabra. Ahí empieza. Cuando el Señor habla, no es a partir de ahí. O sea, ahí empieza un proceso de formación. Pero el proceso de formación tiene que tener sí o sí. Digan conmigo si quieren, sí o sí. Una prueba. El proceso de formación no se produce sin tribulación. No existe la formación sin tribulación. No hay manera. Amados, cuando la iglesia primera se vea acomodado, bueno, ya tenemos todo más o menos controlado, el Señor soltó una persecución. La persecución de la iglesia no la soltó el diablo, la soltó el Señor. A Pilato no lo puso ahí Roma, lo puso Dios. La cruz no fue romana, la cruz era un instrumento que usaba Roma, pero la puso Dios. A veces queremos reprender la tribulación y no nos damos cuenta que nos encontramos reprendiendo al Señor. Entonces, ¿qué le decía a este amigo? Digo, en la tribulación es donde Cristo es formado. No te olvides de las oraciones que hiciste. Señor, forma a Cristo en mí. Señor, quiero verte mejor. Señor, quiero experimentarte diferente. Esas oraciones tan hermosas y evangélicas que hacemos. Oh Señor, quiero ver la obra de la cruz. Señor, quiero verte en todo tu esplendor. Bueno, dale, te dice el Señor. Pero va a haber una tribulación. Va a haber un momento que haya una prensa de aceite. Amado, no sale Cristo en el spa. Cristo se manifiesta en el Getsemaní, en la prensa de aceite. Tiene que haber presión. La presión es lo que hace que salga el Señor de nosotros, no el spa. Después de la presión viene el spa. El problema es que nosotros buscamos que sea al revés. Quiero que en el spa se forme Cristo para el día de la tribulación. No, en la tribulación se supone que vos y yo ya estamos suficientemente fortalecidos por la palabra para que cuando venga la tribulación, Cristo sea manifiesto y ahí viene el reposo, ahí viene el spa. Entonces, cuando viene el pastor y te diga, te invito a un spa, ya sabes de qué te estoy hablando. Señor, te invito a un spa, hermano. Y ahí no dura, mirá, si no fueran tan inteligentes como sé que lo son, hubieran dicho amén. Pero como son inteligentes, no dijeron amén. Son vivos ustedes. Pero igual, te guste o no te guste, el Señor te invita a un spa. Y quiero que lo sepas. Porque la mejor manera de disfrutar su libertad es a partir de que pasaste por la tribulación. ¿Para qué están los spas? La gente no va al spa si no tuvo contracturas, si no viene de estrés. O sea, no te mandan un spa porque no tenés nada que hacer. Vos vas al spa porque estás contracturado, porque tenés estrés, porque algo pasó, ¿o no? Alguien va al spa, se levanta y dice, voy a un spa, estoy bárbaro, así que me voy a un spa. No, querés descansar. Bueno, esto es parecido. Hay una tribulación que se puede manifestar, que se puede estar dando, pero viene después del spa. No hay paz sin tribulación. Porque cuando digo no hay paz sin guerra, ustedes se ponen tensos. Pero cuando digo no hay paz sin tribulación, lo toman diferente. Así que bueno, quiero que continuemos con lo que habíamos comenzado hace unos días. Y nos llevará el tiempo que nos tenga que llevar. Porque considero que la libertad gloriosa de los hijos de Dios no es un tema. Es una realidad que tenemos que conocer. La libertad se conoce, se experimenta, se vive, se disfruta, se ve, se desarrolla. Tengan bien en claro esa palabra, desarrolla. Digan conmigo, desarrolla. La libertad de Dios se desarrolla porque no es algo que nosotros tengamos que conquistar, es algo que ya está resuelto. Ahora tiene que haber un desarrollo para conocerla. Nosotros no tenemos que hacer fuerza para vivir en la libertad gloriosa de los hijos de Dios.
ya está definido por Dios. El asunto es que eso se tiene que desarrollar. Hay algo que tiene que desarrollarse. La libertad no tiene 10 nombres o 10 formas de presentarse. La libertad es Cristo. Cristo se expande, Cristo produce expansión de Él, que es libertad. Él es el libre, Él es la libertad de Dios. Dios cuando le dice, Señor, haceme libre, no te da otra cosa que no sea Cristo. Señor, quiero ser libre, Cristo. ¿Cómo es libre las personas? Reconociendo a Jesucristo como Señor. Cuando conocemos, mejor dicho, cuando reconocemos que Jesucristo es el Señor, comenzamos a experimentar la verdadera libertad, la libertad gloriosa de los hijos. Como dije recién, el Señor les podía decir a esos que estaban ahí, hay una libertad verdadera. No les podía hablar de libertad gloriosa porque no había todavía cruz. Él no había ido a la cruz, entonces no les podía hablar de algo que él no había experimentado. Dios nunca habla de lo que no experimenta. Dios no te manda nunca a hacer algo que él nunca hizo. O sea, si Dios te dice que confíes en él, es porque él ya confió que lo que él depositó en vos, si vos crees en él, va a producir fruto. Entonces, amados, hay una libertad gloriosa que se está desarrollando. Y es primeramente, como decíamos hace unos días, por creer en la palabra. Primero y fundamental, creer. Y eso, cuando nosotros hablamos de creer, hablamos de comer. Yo cuando hablo de creer en la palabra, hablo de comer, no de oír. Nadie va a un restaurante a oír la carta. Uno va a un restaurante y come, no lo que hay en la carta, come lo que hay en la cocina. Lo que está en la carta es el menú. ¿Qué te traen? Lo que está en la cocina. ¿Alguien se comió una carta alguna vez en el restaurante? Claro. O come lo que hay, en la carta te indican que hay comida en la cocina que está preparada para vos. Bueno, cuando vos lees las escrituras, yo leo las escrituras, cuando nos presentamos delante de un mensaje, nos están indicando que hay una comida. Ahora, la comida tengo que comer. No se lee. No puedo decir, fui a comer y leí la carta. Fui a comer y me charlé la vida con el mozo, pero nunca mandé ahí a la costillita de cerdo, no le mandé el tenedor. No, yo cuando digo que voy a comer, no voy a charlar con el mozo. Aunque qué buena onda el mozo. Bueno, acá hay un mozo, pero la comida la vamos a buscar a la cocina. Entonces yo tengo que tener estómago de comedor, no estómago de charlador, estómago de oidor. Tengo que comer. Cuando como la palabra, ahí verdaderamente la empiezo a asimilar y esos nutrientes desarrollan la libertad de Dios en nosotros. Hablar de comer hasta ahora yo sé que a ustedes les cuesta, pero es un buen ejemplo. El punto central que quiero ampliar acerca de la libertad, recién esta canción que oíamos decía, nos liberaste, ¿no? Por completo de la esclavitud. Sí, ayúdenme los que estaban acá en plataforma y los que la cantaron. Nos liberaste por completo de la esclavitud. Ahora, el punto central no es que Dios nos liberó. El tema central de la libertad no está en que salimos de un lugar. A ver, haber salido es el punto de inicio de la libertad. Un convicto que sale de la cárcel, sale, pero todavía no es libre hasta que no empieza a vivir como libre. Porque si empieza a hacer las mismas cosas que lo llevaron a la cárcel, o todo lo que aprendió en la cárcel mal aprendido, cosas malas, las aprendió como mañas para desarrollarlas en su vida, él no es libre. O sea, es libre de los barrotes, es libre de los calabozos, pero no es libre de la cárcel. Entonces nosotros tenemos que saber que el Señor nos liberó por completo, pero ese fue el punto de inicio. La libertad nunca es el fin en sí mismo. La libertad es un proceso que se va desarrollando. ¿Cuándo? Bueno, primero tengo que salir. O sea que el punto central de la libertad no está en salir. Reitero, ese es el punto inicial. Ser libre en Cristo nunca se trató de salir de la esclavitud. Yo no soy libre porque salgo de la esclavitud. Ese es el principio. De hecho, Israel
se pasó 40 años esclavo sin estar en Egipto. Ellos estuvieron dando vueltas 40 años en un desierto, pero no estaban en Egipto. Sin embargo, seguían esclavos de Egipto en sus mentes. Y puedo dar el ejemplo de Israel porque lo tenemos en las Escrituras, pero también puedo dar el ejemplo de muchas personas que están en las congregaciones, son nacidos de Dios, han aceptado a Jesucristo como Señor, el Señor es su Señor, pero todavía no desarrollaron la libertad que Dios les entregó. ¿Por qué? Es multiforme, o más que multiforme, multicausal. Hay miles de causas por las cuales las personas no experimentan y desarrollan la libertad. Una de esas causas, que es la que estamos tratando de resolver, es creer que porque Cristo lo hizo, yo ya lo soy. Y sí lo soy espiritualmente. Lo que tengo que definir es serlo cotidianamente. Todos los días tengo la posibilidad de ser esclavo o de ser libre. Por más que yo sea libre, yo tengo la posibilidad de ser esclavo, porque Dios no hizo robots, hizo hijos. El foco tiene que estar no de dónde salí, sino hacia dónde salí. El problema de Israel fue que perdió de vista rápido que Dios le dijo que lo iba a llevar a una tierra. Por eso tuvo el gran problema de nunca terminar de ser libre de la tierra que salió, porque ellos estaban convencidos de que eran libres por haber salido del yugo de Faraón, pero Faraón le metió tantas cosas en la cabeza, los formateó de tal manera que vivieron esclavos siendo libres. No es el lugar de donde salí lo que produce libertad, sino el destino al que voy arribando. La verdadera libertad de ese pueblo no estaba en salir de Egipto solamente, ese era el principio. La verdadera libertad de ese pueblo estaba en ir desarrollando su libertad en la tierra que Dios le dijo que era de ellos. El Señor dijo que tenemos herencia en Cristo. Pero si yo no empiezo a conocer esa herencia, si no empiezo a disfrutar esa herencia, si no empiezo a vivir esa herencia, nunca voy a disfrutar de la libertad. ¿Cuántos saben que Cristo nos hizo libres del pecado? Tengan paz, levanten la mano, es verdad, eso no voy a decirle nada capcioso. Cristo nos hizo libres del pecado. Digan conmigo, ok, ese es el comienzo. ¿Sabes cuál es el problema? Que hemos hecho de eso el fin. Y ahí se quedó. Cristo me hizo libre del pecado. Y ahí quedó. La finalidad, hasta en las predicaciones, hermano, tenés que ser libre del pecado. Y ese es el principio. El punto de Dios, y acá estamos tratando de conocerlo para desarrollarlo, es que fuimos libres para. Con el pecado gobernando no se puede vivir, ni conocer, ni disfrutar el para. Por eso había que generar una libertad. Pero fuimos libres una vez que entendimos la libertad para. Porque saber de qué fuimos libres, ¿saben lo que genera saber de qué fuimos libres? Genera dos cosas. Primero, agradecimiento. Pero dentro de ese agradecimiento después se empieza a generar hasta manipulación. Hermano, usted tiene que agradecerle al Señor que es libre. Hermano, usted es libre. Usted tiene que servir al Señor porque es libre. Usted tiene que ofrendar. Dios lo hizo libre. ¿Y qué empieza a generarse? Una especie de culpa. Al final tengo la culpa de ser libre yo. ¿Y qué empieza también a generarse en muchos de nosotros? Olvido. ¿Cuántas personas conocés que reciben un milagro y después se olvidan? ¿Cuántas personas conocés que Dios les restaura la vida, les restaura la familia, les restaura la salud, les restaura la economía y después se olvidan?
¿Por qué? Porque se hizo de la libertad, del comienzo de la libertad, del Cristo me hizo libre, el fin. Entonces, ¿qué se genera? Agradecimiento y nada más. ¿Está mal? No, seamos agradecidos, Señor, yo te agradezco. Yo soy un tremendo agradecido de la libertad que el Señor produjo, de dónde me sacó. Pero no puedo vivir hablando de dónde me sacó. Hermano, recuerde de dónde lo sacó el Señor. Sí, eso es importante, pero no puede ser el fin de tu vida. Vos y yo no podemos accionar ante Dios porque nos sacó de un lado. No, ese es el principio. Quiero que empecemos a desarrollar lo que realmente el Señor nos dio como herramienta para vivir, que es la verdadera libertad. La verdadera libertad. La libertad gloriosa de los hijos de Dios. Cuando nosotros empezamos a conocer, a entender y desarrollar el para qué fuimos libres, recién ahí se empieza a desplegar el poder de Dios en nosotros. Cuando empezamos a entender, cuando empezamos primeramente a conocer y cuando se empieza a desarrollar el para qué fuimos libres, el poder de Dios se despliega. Y se despliega en nosotros y se despliega en la tierra. Entonces Dios juzga lugares de esclavitud, lugares de oscuridad. Y cuando digo juzga, no estoy hablando del juicio apocalíptico, estoy hablando de emitir un juicio. A ver, en este lugar hay una iglesia desarrollando la libertad. Sí, bueno, entonces mi poder se manifiesta y en ese lugar, en ese espacio, en ese territorio, mi libertad aparece. En ese momento, cuando el poder de Dios se despliega, es cuando empieza a verse en la tierra manifiesto lo que dice la Escritura, de que la iglesia es sin mancha y sin arruga. ¿Quién es alguien manchado? Alguien que está condicionado para vivir, alguien que tiene determinados condicionamientos para desarrollar su vida, tiene frenos. La principal característica de la libertad gloriosa de los hijos de Dios es que las personas podemos hacer cualquier cosa que Dios nos pida. Cuando no podemos hacer cualquier cosa que Dios nos pida, todavía hay manchas. Pero no es mancha de pecado, no, es oscuridad, son trabas. Pero también tenemos que entender que cuando las Escrituras dicen una iglesia sin mancha y sin arruga, es la iglesia que Dios ve. ¿Por qué sin arruga? Porque es una iglesia que está desplegada. Cuando vos tenés algo que está arrugadito, es que está plegado. Es algo que todavía no dio su máxima expresión, no dio su máximo potencial. La iglesia sin arruga es la iglesia desplegada. Cuando nosotros conocemos la verdadera libertad, empezamos a desplegarnos como iglesia y se empieza a manifestar el verdadero poder de Dios en la tierra, que no es otra cosa que su Hijo. Cristo, poder y sabiduría de Dios. No lo digo yo, lo dice el apóstol Pablo, Dios a través del apóstol Pablo a los Corintios. Cuando la iglesia se despliega la mente de Cristo. ¿Qué es la mente de Cristo? Es todo el poder liberador de Dios. Una mente que no tiene freno, una mente que no tiene atadura. Amado, el hombre replegado, sin la posibilidad de conocer a Dios, o sin conocer a Dios, imagínense, llegó a la luna y que están yendo para Marte. Imagínense la mente de Cristo operativa y desplegada en las personas. Una mente libre totalmente. Y yo sé que eso se empieza a producir cuando creemos a la palabra. Cuando la palabra está siendo real en nosotros, empieza a producirse esa mente que se expande. Esa mente que no tiene manera de ser detenida. Es una mente que viene en las situaciones, los conflictos, las tribulaciones, y esta breve tribulación momentánea está produciendo
un mayor y excelente peso de gloria. ¿No me frena? Sí, obviamente te golpea, pero no te frena. Por eso no se trata de conocer o de incorporar conceptos. La libertad de Dios no se trata de conocer o de incorporar nuevos conceptos. Bueno, ahora incorporo nuevas cosas. No, amados, la verdadera libertad, la libertad de Dios se trata en que la verdad, y cuando decimos, ustedes cuando me escuchan decir la verdad, estoy diciendo la verdad de Dios. Para mí es una redundancia decir la verdad de Dios, porque todo lo que no es la verdad de Dios es mentira. Cuando dice, conocerán la verdad y la verdad los va a hacer libres, no es que decir la verdad y vas a ser libre. Hay gente que termina peor si dice la verdad. Andá a robarte algo y declararlo, vas a ver cómo termina peor. La verdad libera. No. Hay verdades que te las va a tener que llevar a la tumba, porque si la llegás a hablar, estás en el horno. No, la verdad no libera, Cristo libera. Él es la verdad. ¿Conocés gente que ha dicho, no, decí la verdad que la verdad libera? ¡Un lío! Por eso no se trata de incorporar conceptos, se trata de que la verdad derribe todo un sistema operativo que hay en la mente de las personas. Hay todo un sistema operativo que lo tenemos desde el nacimiento, que fue crucificado. La cruz lo desactivó. El tema es que ahora tiene que ser, y creer en esa obra de la cruz, empezó a desactivarlo en nosotros. Ahora el asunto es que tiene que continuar siendo ese sistema absorbido por el Señor, para que ya deje de operar en nosotros. Esto cuando el apóstol Pablo dijo, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Claro, porque él tenía ese sistema operativo. No está vivo, pero está operativo. Está en estado potencial, influye. Hay una manera en la que habla. ¿Y cuál es la manera en la que habla? Y que yo me acuerdo cómo me manejaba antes de conocer al Señor. Es muy influenciado por los recuerdos. Por eso nosotros no estamos para hablar de la verdad. Yo no quiero hablar de la verdad. Estamos para hacer. Y acá viene la primera pauta a entender, el primer punto claro y clave a entender. Nosotros estamos en la tierra para hacer la manifestación de la verdad que produce libertad. Por eso, cuando el Señor va transformando nuestros pensamientos en los de Él, el libre, haciendo que nosotros seamos cada día más libres por causa de creer a la palabra de verdad, empieza a ocurrir en nosotros que vamos siendo transformados no para decir la verdad, somos transformados en la verdad. En la verdad. Y nos está llevando tiempo. El año 2019 lo declaramos en este lugar, ser la expresión de la verdad. Bueno, ahí vamos. Empezó en el 19 con nosotros por lo menos, pero esto viene desde que el Señor fue a la cruz. Es un proceso. Por eso la libertad comienza a manifestarse en nosotros cuando asimilamos, y asimilar no es lo mismo que oír. Asimilo cuando creo, incondicionalmente. Cuando creo a la palabra de Dios incondicionalmente, empiezo a asimilarla. Entonces empieza en mi ser el yo digo de Dios a gobernar por sobre lo que se dijo de mí. El yo digo de Dios empieza a ser real. Es Dios. Cuando le dijo a Abraham, vete de tu tierra, de tu parentela y de la casa de tus padres a la tierra a la que yo te voy a mostrar. ¿Cuándo empezó el asunto
Cuando Abraham dijo, ok, me voy. ¿Y por qué es el yo digo de Dios? Y porque estás acostumbrado a vivir acá, pero yo digo que vos naciste para vivir acá. Pero a mí me gusta vivir acá. Pero yo digo que vos naciste para vivir acá. ¿Cuál es el contrapunto? El tema es hasta que crea. Que no nací para vivir en la casa de mis padres, en mi tierra y en mi parentela. Ese fue todo un sistema de influencia que me gobernó hasta el momento que el Señor me dijo, salí. Esa es la cruz. Ahí empieza el proceso de libertad. Cuando Dios dice, salí. Y ahí empieza el proceso nuestro de ¿lo hago o no lo hago? ¿Le creo o no le creo? ¿Lo oigo o no lo oigo? Porque yo siempre me manejé de esta manera, yo siempre viví así. Y Dios dice, pero no naciste para vivir ahí. Naciste para vivir acá. Naciste para ser un exportador de mi libertad. Alguien que disfrute de mi libertad y la viva. Bueno, pero yo estoy cómodo, estoy acostumbrado. Bueno, entonces no vas a poder disfrutar de la gloriosa libertad de los hijos de Dios. Decirle a alguno que tenga cerca, decíselo con amor, ¿eh? ¡Salí! Así decíselo. Yo te dejo esta ¡juira! Le diría yo. Así que cuando asimilo el yo digo de Dios, que es, no naciste para ser como tus padres, no naciste para ser argentino. Esa no la queremos largar ninguno de nosotros. Hoy es 9 de julio, ¡vamos, Argentina todavía! No, hermano. Argentina que te sirva para gritar los goles en el Mundial nada más. Tengo esa sangre celeste y blanca por las venas. Y encima, ¿sabes cuál es el lío? Cuando lo empezamos a mezclar en los púlpitos todo eso. Cuando mezclamos la Biblia con el calefón. Ese no, porque esta nación, y tenés otra nación que está diciendo, y en esta nación, y en otra, y en esta nación. No, amado. Las naciones. Está bárbaro el lugar donde naciste, pero no tenés por qué tener la sangre de esa nación. La sangre que vos y yo se nos asignó para vivir es la de Cristo. Por eso salí. Salí. Me acaba como ser argentino hasta los tuétanos. Así te va. ¿Qué? ¿No hay que ser patriota? No. Tenemos otra nacionalidad. ¿Ahora hay que cumplir las leyes del país? Sí. ¿Hay que ser personas que sirvan al país? Sí, si te lo demanda el país, sí. ¿Hay que tener que pagar los impuestos? Sí. Pero de ahí a no renunciar a la sangre, de ser argentino, amado, no vamos a poder nunca vivir en la verdadera libertad de los hijos. Se tiene que romper. Por eso hay tanta gente en las congregaciones militando en la política y se confunde. ¿Está mal militar en la política? No. Pero no te confundas. Naciste para ser una expresión de la libertad de Dios, no para ser político. ¿Querés ser político? Pero que sea para que seas una expresión de la libertad de Dios. Un presidente en un púlpito no es un presidente cristiano, amado. Es un presidente en un púlpito, nada más. Y hoy no voy a hablar más del tema porque no es el día. Pero nosotros estamos para vivir una libertad gloriosa que no te la puede dar hombre alguno. Ni mujer. Nadie puede darnos la libertad. Lo único que te va a dar la libertad es el yo digo de Dios. Es la verdad de Dios gobernando tu ser y gobernando mi ser. Es la verdad de Dios manifestándose en nosotros. Es la verdad de Dios diciendo, oíste que fue dicho, pero yo digo. Es la verdad de Dios diciendo, salí de tu tierra y tu parentela a la casa de tus padres. Y de la casa de tus padres a la tierra que te voy a mostrar. ¿Por qué la casa de tus padres? Porque tiene mucha influencia. La sangre paterna, lo hayas conocido o no lo hayas conocido. Hayas tenido una buena relación o una mala relación. Hayas sido papá perfecto o hayas sido en griego un queso. Haya sido lo que haya sido, amado, la realidad es que nosotros venimos con una genética que está contaminada.
Y Dios te dice, salí de ahí. Salí de ahí. Ahora que no respeto, no, porque el mismo Jesús dijo, honren a los padres. Honremos a la familia, honremos, pero no es para que nosotros nos casemos con las verdades que nos enseñó una naturaleza que no es la de Dios. Oíste que fue dicho, pero yo digo, salí a la tierra que te voy a mostrar. Por eso, para asimilar el yo digo de Dios, es necesario entender que Dios nunca te va a mostrar el cuadro completo de a dónde te va a llevar. Uno de los grandes problemas de las personas es que quieren saber a dónde van a ir. Y Dios dice, no te voy a mostrar, porque no estás preparado a veces para verlo. Irás viendo mientras vamos caminando. Si vos tenés, por ejemplo, la vida de Abraham, tenés por ejemplo, ¿sí? Agarrás el ejemplo de la vida de Abraham. Abraham fue entendiendo paulatinamente. Paulatinamente fue ampliándose el territorio mental. Y en el medio le erró por todos lados. Como dije el día pasado, amado, le tiró una piedra al aire y le erró. Le erraba a Abraham. No tenía más, pero paulatinamente fue entendiendo. ¿De qué se trata la libertad de Dios? Es que salga de donde conozco a donde no conozco. Salga de yo ser un ordenador serial de mi vida o un desordenador serial a vivir en su orden. A vivir en su orden. En su orden hay libertad, en el mío tarde o temprano vuelvo al mismo lugar de esclavo de siempre. Para asimilar este yo digo de Dios, como les decía, se necesita un estómago preparado. ¿Qué es un estómago preparado? Tranquilo, no vamos a andar comiendo nada. Pero hay que tomarse un omeprazol espiritual, amado. ¿Aciartrop te gusta más? Hay que preparar el estómago, hay que tenerlo bien armadito. Por eso hay cosas de la libertad que Dios no nos permite conocer, porque si las conocemos por ahí hasta terminamos siendo perjudicados, porque vamos a querer acelerar paso. Por eso Dios es muy ordenado en sus caminos. Él te va llevando paulatinamente. No hizo la tierra en un día, la fue haciendo. Es Dios, la podría haber hecho en 15 segundos, ¿o no? Listo, ya está. Pero es Dios. Y como es Dios, es Padre, es dador de vida y es un Dios de proceso. Y en la creación del mundo nos muestra el proceso. Había que ir haciendo todo paulatinamente. Y Él fue haciendo todo paulatinamente. Por eso nuestra libertad es una cuestión de desarrollo, no es una cuestión de, ya está, ya soy libre. No, porque después la vida te muestra lo contrario. No la vida. Las reacciones ante la vida nos muestran lo contrario. Somos libres en Cristo, sí, pero vamos caminando en un desarrollo. Por eso, para asimilar el yo digo de Dios, estamos preparando el estómago. Pablo habla con los corintios. Pablo tenía una relación medio tóxica con los corintios. Los amaba un montón, pero los quería matar. Era una cosa que la verdad que hay que ser Pablo. Porque otro no sé si se hubiera aguantado. Cartas, le mandó 3 cartas, una se perdió. 2 no llegaron, las leemos. Y parecía que los cabezones de esto no entendían. No querían entender. Pablo les tenía que preparar el estómago. Las cosas que Pablo le dijo a los corintios no se las dijo a otra iglesia. Las cosas que él habló con los corintios o que intentó hablar con los corintios no las pudo expresar en otros lugares. Porque nosotros podemos agarrar estas cartas a los corintios de 2 maneras, o para ver cómo Pablo los retaba, o para empezar a encontrar los resquicios de libertad que Pablo les tiraba de cómo podían ser libres, dejando de ser corintios. Mirá alguno que tenga cerca, dejá de ser argentino y vas a empezar a disfrutar la libertad de los hijos de Dios. ¡Ay, cómo les cuesta! Y se los dice alguien que lloraba por la bandera. Tocaban el himno. ¡Libertad! Lloraba. Mamá, pues tiene que haber un momento que
yo entienda que hay una nacionalidad, una ciudadanía superior, que hasta que no dejo la de acá, no se manifiesta la de allá. Así que Pablo, a los corintios, les tuvo que ir preparando el estómago, dándoles algunas recomendaciones para que dejen de ser corintios. ¿Qué significaba prepararles el estómago? Era que dejen de accionar, y acá hay algunas de las cosas que decía Pablo, yo se las voy a decir así, pues ustedes las van a leer si quieren en la Biblia, pero Pablo les estaba diciendo, ustedes para poder preparar el estómago, para lo que Dios les quiere hablar acerca de la libertad, cómo experimentarla y cómo vivirla, lo que van a tener que hacer ya urgente es dejar de accionar en sus vidas como una especie que ya no son. Dios puso una nueva especie en la tierra y esto no es locura, esto lo dice la Escritura. La nueva especie son sus hijos. Los hijos de Dios, si bien tenemos cuerpo humano, tengan paz, seguimos siendo humanos, pero desde lo que llenó Dios hay una nueva especie. Mientras ustedes sigan accionando como una especie que yo clavé en la cruz, les estaba diciendo Pablo, no van a poder tener el estómago para soportar lo que les voy a decir para desarrollar la nueva especie que son en la tierra. Una especie que no se mueve por su propio poder, sino que se mueve por mi poder, dice el Señor. Una especie que no necesita motivación constante y almática, tienen un motor interno llamado Espíritu Santo. Una especie que tiene una energía destructora, capaz de ir a lugares insospechados de la manera más inverosímil. Cuando Felipe va y le predica al etíope, búsquenlo en sus Biblias, si no me acuerdo mal era el capítulo 8 o 7 por ahí, y si no es 7, 8 es por ahí abajo de Hechos, no me puedo acordar todo, amado. Pero Felipe y el etíope, Felipe no sabe ni cómo llegó ni cómo se fue. Lo único que el tipo sabía es que estaba ahí. Y esto también es para nosotros, es para ustedes jóvenes, es para nosotros un poquito menos jóvenes. A preparar el estómago es dejar de comer lo que comía la otra especie y dejar de alimentar todo lo que pide la especie que éramos antes de creer en el Señor. Porque si no tenemos una religión, amados, si no entendemos que la libertad se basa en alimentar otra especie diferente a la que éramos antes, amados, tenemos una religión. Bienvenidos a la religión evangélica. Bienvenidos a ser una religión más de las tantas que hay en la tierra. La nueva especie no es religiosa. La nueva especie no busca que alguien le dé algo externo para sentirse libre. La nueva especie experimenta una libertad que es difícil de explicar, pero es que es tremendamente poderosa al vivirla. Por eso decíamos días pasados que para poder asimilar el yo digo de Dios se necesita un estómago preparado. Así que lo fundamental para esto es la intimidad, la comunión y el confesarnos entre nosotros. No confesar, no vamos a tener acá un hermano, ¿qué te pasa? Hola hijo, ¿cómo estás? ¿En qué te puedo ayudar? Yo estuve ahí, Yo fui monaguillo. Yo entraba ahí al lugar, no había nadie, pero escuchaba una voz, te agarraba un miedo, hermano. ¿En qué te puedo ayudar? Bueno, mataste 15 personas, rezaste 30 Padre Nuestro, 12 Ave María, y está. Tan fácil era, mato 30 más. A veces era un credo también que tenía. Y en el credo, creo en Dios, Padre, y por mi culpa, por mi grandísima culpa. Bueno, a veces somos así en las congregaciones.
Viene alguien, te cuenta algo que le pasó. ¡Oh, animal! No, amado. O demasiado light. No pasa nada. Seguí haciendo tu vida, total, el Señor te perdona. No, amado, ni un extremo ni el otro. Tenemos que tener justo juicio. El libre tiene justo juicio. Llegamos a Pablo diciéndole a los corintios algo que decíamos días pasados, escribiéndoles. En la primera carta a los corintios, en el capítulo 3, les dice: yo, hermanos, tengo 17 minutos, así que voy a tratar de en estos 17 minutos ir tirando los primeros esbozos del desarrollo de la nueva especie. Yo, hermanos, no pude dirigirme a ustedes como a espirituales, sino como a inmaduros, o sea, como a carnales, apenas niños en Cristo. Yo quiero hacer una salvedad acá, amados. Estos niños, yo quiero decirles algo, estos niños no es los niños que vos creés. Ay, el hermanito que recién empieza, bueno, vamos a entenderlo, a eso lo vamos a comprender y lo vamos a ayudar en todo lo que sea necesario. Estos, Pablo dice, son niños. Vos pisabas, amado, la iglesia de Corinto, dabas un pie adentro y el que te recibía en la puerta te decía todos los pecados presente, pasado y futuro tuyos. Te describía tal cual era lo que te estaba pasando. ¿Por qué venís con esa cabeza? Yo te voy a decir, y te voy a decir cómo, o sea, tenían un don de profecía. Atrás pasabas a ese y atrás estaba el otro. Y venía el de atrás e interpretaba las lenguas. Y decía, y el Señor te dice, y este rabacando, y el otro hablando. Seguía caminando, venía otro, te duele la cintura, le ponía la mano en la cabeza, salía caminando un relojito. Así era la iglesia de Corinto. Y encima iba caminando, necesitas plata, tomate, sembramos. Fíjense cuando Pablo le habla de los dones, le dice, ustedes los tienen todos los dones. A eso le decía niño. Por ahí seguías caminando y decías, yo soñé con vos anoche. Y el Espíritu me dijo, y atrás estaba el otro, el profeta. Y el Padre, venía ya de allá, venía, y el Padre te envía a las naciones de la tierra, porque Él dice que vos estás afirmado en todo. Pero Pablo dice, ustedes son carnales. Dime alguno que tenga cerca, ayúdame a decirle, ups. Porque durante muchos años nosotros hemos creído que todo eso era síntoma de madurez. Y encima seguían caminando para que nadie se quede afuera. Y estaba el Marcos de esa época. Y ahí estaba David. Y vi que con sus cortas oraciones estaban todos ahí. Y cuando tocaba la guitarra el Marquintios, porque eran corintios, la gloria de Dios y su presencia se manifestaba en ese lugar. Es como el otro día vi un video de un lugar, no importa cuál. Había humo, ¿viste? Ya decían que era la gloria shequina. Para mí era un asado enfrente, pero bueno, ponele. Y había todas esas cosas raras que hacemos los evangélicos. Y estaban todos ahí en Corinto. Y Pablo le dice, Marcos, ¿vos que te gusta bajar la presencia de Dios con la guitarra? Sos un niño. No, vos, Marquito, pobre. Marquintios. Y yo decía, al final, ¿quién califica? No, el que Dios califica. No calificamos por lo que hacemos, calificamos por lo que Él es. Somos maduros por lo que creemos de Él, no por lo que hacemos para Él. Porque lo que hago para Él me puede terminar dejando un niño, porque me tapa la realidad de Dios. Por eso, amados, Pablo les dice, ustedes eran niños, son niños.
En esta versión que es hermosa le dice niños. En Reina Valera le dice carnales. Que para Dios evidentemente debe ser lo mismo. Apenas niños en Cristo. Vos imaginate todos los dones que te acabo de manifestar y aparece una carta del apóstol que creó la iglesia y vos te creés que sos la reencarnación de Cristo caminando la tierra y este te dice, sos niño. Claro, después cómo no se van a enojar. Pero Pablo los estaba amando, posicionándolos donde correspondía. Y como son niños, les di leche porque no podían asimilar alimento sólido, ni pueden todavía. Al niño hay que darle leche. Por eso nosotros tenemos que salir de todo estado de niñez, porque con la leche vos podés alimentarte un tiempo, pero llega un momento que necesitas más sólido. El cuerpo necesita nutrientes. Si el cuerpo no tiene nutrientes, se enferma. Si nosotros nos ponemos a analizar toda la carta a los Corintios, vos te vas a ir dando cuenta, y yo, y analizarla por el espíritu, no por la tendencia nuestra a sacar cosas de adentro de una Biblia, sino por el espíritu. ¿Cuál era la leche? O por lo menos vislumbrar cuál era la leche y cuál era el alimento sólido. Plenamente desconocemos el alimento sólido, ¿cuál era? Plenamente. Pero hay cosas que podemos ir viendo. Por ejemplo, sabemos que el alimento sólido era el poder de Dios. O sea que el poder de Dios no es algo tan banal como para simplificarlo y ponerlo a un nivel de dones. El poder de Dios es un alimento sólido. ¿Y qué hace lo sólido? Lo sólido solidifica. O sea que hace que lo que está partido sea uno. Hace de lo que es partido en diferentes pedazos un bloque. Cuando algo no está sólido, está frágil, porque se rompe de nada. Pero cuando algo está sólido, es difícil romperlo. Nosotros podemos pegarle a esta pared todo el día, pero está sólida. A algo sólido le podés pegar con todo lo que tenés, pero no lo vas a romper. Y eso es lo que hace el alimento sólido. Potenciar en nosotros el poder de Dios, o sea, el poder de la libertad. Un poder que lo que hace es unir las mentes con la mente de Cristo. Cada mente es unida a la mente de Cristo, para que sea la mente de Cristo la que se despliegue en nosotros y desde nosotros. Cuando hay gente con problemas psicológicos, vayan al psicólogo, no hay problema. Eso nosotros nunca vamos a estar en desacuerdo. Es más, no le vamos a arruinar el negocio a Lucía, que en breve ya, ahora el consultorio, ahí vamos a estar. Por lo menos a saludarte vamos a ir, Lu. Pero no tiene que ser ese nuestro foco. Nuestro foco tiene que ser que la mente sea absorbida por la de Dios. Porque ahí unifica y solidifica y pasa a ser una mente que no tiene deslices, una mente que es firme, una mente que va hacia el lugar que tiene que ir, una mente que puede obedecer a Dios. Ese es el poder del alimento sólido. Y cuando el alimento sólido se hace carne en nosotros, hace que la mente de Cristo se expanda y hace de esas mentes que son parte de la mente de Cristo, mentes verdaderamente ilimitadas. No tienen límite. El único límite, ¿sabes lo que tu único y mi único límite sea Dios? Es tremendo. Ahora, el problema es que el hombre a veces quiere salirse del límite de Dios. Y lo peor, y cuando se quiere salir del límite de Dios, termina bajo el límite de este sistema. ¿Cómo sabemos que Pablo está hablando de estas cosas? Y porque el contexto de todo esto que estoy diciendo está en el capítulo 2, en el capítulo anterior. Antes de que Pablo diga, yo no pude dirigirme a ustedes como a espirituales, sino como a inmaduros, o sea, como a carnales,
Pablo antes le había puesto todo un capítulo, el capítulo 2. Y en ese capítulo 2 hay grandes expresiones que yo quiero que podamos ver algunas en estos 7 minutos que nos quedan. Miren lo que les dice Pablo a los Corintios en el capítulo 2. Recuerden que estamos hablando de libertad, divino tesoro, ¿sí? Es un tesoro que se nos asignó, pero tenemos que aprender a desarrollar. Y no lo vamos a poder desarrollar si la mente de Cristo no está operativa en nosotros. Miren lo que les dice Pablo, por ejemplo, no les hablé, en el versículo 4, no les hablé ni les prediqué con palabras sabias y elocuentes, sino con demostración del poder del Espíritu. Le dice, hablamos con sabiduría entre los que han alcanzado madurez, pero no con la sabiduría de este mundo, ni con la de sus gobernantes. Pablo se adelantó unos cuantos siglos a algunas cositas que pasaron en estos tiempos. ¿Qué dice la sabiduría de los gobernantes? Los cuales terminarán en nada. ¿En qué terminan los gobernantes de este siglo? ¿Es mentira? No, pues pasaron durante 2000 años miles de gobernantes en todas las naciones de la tierra y terminaron en nada. Polvo, abono para la tierra. Los cuales terminarán en nada. Más bien, exponemos el misterio de la sabiduría de Dios. Una sabiduría que ha estado escondida y que Dios había destinado para nuestra gloria desde la eternidad. ¡Wow! Dios la escondió para nosotros. Después otra expresión dice, ningún ojo ha visto, ningún oído ha escuchado, ningún corazón ha concebido lo que Dios ha preparado para quienes lo aman. ¿Hay alguien que no ame a Dios acá? Que no ame. Bueno, esto es para vos. ¿Cuál es una de mis oraciones? Señor, yo quiero ver las cosas que no se vieron todavía. Esto lo extraía Pablo del capítulo 64 de Isaías, después búsquenlo. Dice, ahora bien, Dios nos ha revelado esto por medio de su Espíritu, pues el Espíritu todo lo examina hasta las profundidades de Dios. No despeguen esto de no les hablé ni les prediqué con palabras sabias y elocuentes, sino con demostración del poder del Espíritu. No se despeguen. Nadie conoce los pensamientos de Dios sino el Espíritu de Dios. Acá nos está habilitando el Señor para conocer los pensamientos de Dios, porque si nos dio el Espíritu es para que conozcamos los pensamientos de Dios. ¿Y cómo se llama el espacio donde están los pensamientos de Dios? ¿Dónde están tus pensamientos? ¿En tu qué? ¿A dónde te lleva el Espíritu de Dios? ¿A la mente de quién? Ahí están los pensamientos de Dios. ¿Y qué hay en los pensamientos de Dios? Oíste que fue dicho, pero yo digo, vamos a desarrollar mi perfecta y plena libertad. Pero no los conoce nadie, sino el Espíritu. Por eso los Corintios, ¿qué le está diciendo a los Corintios? Ustedes no conocen los pensamientos de Dios. Ustedes conocen los pensamientos de ustedes. Pero yo quiero que conozcan los pensamientos de Dios. Y se conocen por el Espíritu. Así que le dicen al Espíritu que les muestre los pensamientos de Dios. Porque para eso está el Espíritu. Para guiarlos a la verdad. ¿Y cuál es la verdad? Los pensamientos de Dios. Oíste que fue dicho, pero yo digo. Unimos 7 libros de la Biblia en segundos. Nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que procede de Dios, para que entendamos lo que por su gracia nos ha concedido. Una oración, Padre, quiero entender lo que por tu gracia me concediste. ¿Y a dónde te va a llevar el Señor? A la mente de Cristo.
por el Espíritu. Quiero ser libre. ¿Cómo sos libre? Conociendo los pensamientos de Dios. En el 13 les dice, esto es precisamente de lo que hablamos. Acuérdense del primero, no les prediqué con palabras sabias y elocuentes. Esto es precisamente de lo que hablamos, no con las palabras que enseña la sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, explicando lo espiritual en términos espirituales. ¿Ven por qué hay que preparar el estómago? Porque lo espiritual no se procesa por la mente humana, se procesa por el Espíritu. Cuando se procesa por la mente humana terminamos escuchando mensajes, pero cuando se procesa por el Espíritu tenemos palabra de vida que desarrolla la libertad de Dios en nosotros. El que no tiene el Espíritu no acepta lo que procede del Espíritu de Dios, pues para él es locura. ¿Alguna vez te predicaron y dijiste, este está más loco que yo? Porque no lo procesa. No puede entenderlo porque hay que discernirlo espiritualmente. Y Pablo cierra diciendo, nosotros por nuestra parte tenemos la mente de Cristo. ¿Y cómo abre el próximo capítulo? Nosotros tenemos la mente de Cristo. Hay que discernir como por el Espíritu. Sí, así va cerrando. Hay que discernir por el Espíritu, muchachos. Hay que acomodar lo espiritual a lo espiritual. Nosotros tenemos la mente de Cristo. Y dice, de manera que no pude hablarles como espirituales. ¿Por qué? Porque no tenían la mente de Cristo operativa en ellos. Tenían los dones, tenían los talentos, tenían todo lo que hay que hacer adentro de una congregación, tenían la liturgia, levantaban las manos, bajaban los brazos, levantaban los pies, eran sanados, eran liberados, todo, pero no eran espirituales. Por eso Pablo les dijo, no les pude hablar como espirituales, les tengo que traer leche, les tengo que volver a hablar de lo principal, porque ustedes no entendieron nada todavía. Que no nos pase a nosotros, que el Espíritu nos siga guiando a acomodar lo espiritual a lo espiritual. Que lo que hacemos, que lo que vivimos, que los dones, que todo lo que somos y hacemos, no tapen. Que Dios habla por el Espíritu, al Espíritu y acomoda lo espiritual, Él a lo espiritual. Y lo que no entiendo no debe ser procesado con una mente lapidaria hacia el mensaje o hacia el predicador o hacia la Biblia, sino que debe ser procesado con un Señor. No entendí, quiero oír tu voz haciéndome entender. Porque si el Espíritu te hace entender, es el Espíritu el que va a gobernar constantemente tu vida y es el que va a llevarte a vivir y expresar la verdadera libertad de los hijos de Dios. Amén.